regresamos de este rolón y vamos a hablar un tema que no entendía por qué lo querías tocar, Chavita, pero ahora que lo he estado analizando y estudiando, es un tema bien interesante y es el tema del cyberpunk, ¿verdad, Chavita? Sí, el día de hoy les quería hablar un poco de el cyberpunk, pero también en conjunto hablarles de esto que se le llama los CryptoPunks, porque están como muy unidos. Son dos géneros que han repercutido en la historia, aunque parece que podrían ser un poco banales, pero me gustaría empezar preguntando ¿qué tienen en común Julian Assange, la Segunda Guerra Mundial, la criptografía y la ciencia ficción? Porque todos estos temas parece que son muy separados, pero están unidos por un género y por un movimiento, James. Y supongo que es el cyberpunk. Es el cyberpunk y los CryptoPunks. Y justo me gustaría empezar a separar un poco el movimiento literario, porque está un movimiento literario que mucha gente los junta, pero son diferentes, y el movimiento anarquista digital que se llaman los CryptoPunks. Bueno, estos dos movimientos se inician a partir de la ciencia ficción. Como ya hablamos en el tema de los robots, la mente humana tiende a reflexionar sobre las cosas que están sucediendo en su alrededor y pensar qué pasaría si, y de ahí sacar y expresar estas teorías a través de la literatura. Un ejemplo claro es Julio Verne, el cual se preguntó en algún momento qué pasaría si el hombre pudiera viajar a la luna, y pues escribe esta novela tan famosa de la Tierra a la Luna, la cual fue escrita 100 años antes del alunizaje de los Estados Unidos. Es una novela de 1865. El alunizaje de los Estados Unidos fue en 1969. Yo no dudo que muchos de los niños y personas que leyeron ese libro hayan sido inspirados en trabajar para lograr tener esas naves espaciales que nos llevaron en algún momento a la luna. Y así como ves, tanto la literatura toma inspiración de acontecimientos históricos, también genera curiosidad para generar nuevas tecnologías. Y bueno, por ahí viene el nacimiento del cyberpunk. Algo que decide el triunfo de los países que ganan la guerra mundial fue la criptografía. De hecho, existe una película muy famosa de una máquina que se le llamaba la máquina Enigma, y esta máquina lo que hizo era descifrar los mensajes nazis y a través de algún mecanismo complejo, la verdad es que desconozco cómo funcionaba esta máquina, descifrar todos los mensajes encriptados que se enviaban entre los alemanes, lo cual marca una gran ventaja para la Inglaterra de ese momento, ya que pues pueden saber inmediatamente o con anticipación en dónde van a ser los ataques y dónde planean lanzar las bombas los nazis, lo que hizo que la tecnología de la encripción en ese caso marcara un antes y un después de la guerra, y fue un factor fundamental para vencer al bando alemán. Después de esto, Estados Unidos dice: la criptografía es un arma de guerra. La información encriptada debe de ser clasificada como un arma de alto riesgo. Y junto con esto, durante esta época, empieza el gran boom de la automatización, de las computadoras y de toda esta onda del inicio de la era digital. Entonces, empieza a crearse un género en el que los autores de ciencia ficción dicen: ¿qué es lo que podría pasar si estos robots y las computadoras y la comunicación empieza a ser centralizada? ¿Y qué gran poder y dominio puede llegar a tener una empresa que tiene todo estos datos sobre la gente? Y empiezan a crearse novelas como lo era 1985, El Gran Hermano, La Granja, Un Mundo Feliz. Más actual sería Robocop, la Matrix.
existe otro que se llama Terminator. Empiezan a crearse un tipo de ciencia ficción en el que dicen que la tecnología debería de tener un límite y no debería de ser controlada por un solo estado o por un solo ente empresarial, porque podría llegar a ser una catástrofe. Justo fue yo lo que leí. O sea, este cyberpunk es este subgénero de la ciencia ficción, ¿no? Que tiene como argumento principal estar centrado en hipotéticos conflictos entre hackers, inteligencias artificiales y megacorporaciones. Y todo ello como situado en un futuro cercano del que estamos viviendo. Entonces, si se fijan, el común denominador de estos géneros de cyberpunk, pues son las películas, como bien lo señalaba Chavita, como Robocop, Terminator, ¿qué otra, Chavita? Blade Runner. Una serie, un programa muy famoso que existe en Netflix de esta mexicana que se llama Marty Gareda, que se llama Altered Carbon. Es un libro de ciencia ficción que ya es antiguo, que se retomó, que vale mucho la pena. Yo pensé que ibas a recomendar a Amarte Duele. Yo también, yo la ubico mucho de Amarte Duele de la infancia, pero no. En este programa se plantea la idea de qué pasaría si pudieran grabar el cerebro y la conciencia humana en un chip, y en el momento de que tu cuerpo físico esté a punto de morir, pasan este chip a un nuevo cuerpo físico que ya fue creado criogénicamente, y pues te puede dar, si tienes el dinero suficiente, vida eterna, ¿no? Pero aquí es donde me gustaría seguir retomando el género de los criptoanarquistas y criptopunks, porque en los años 70 empieza a crearse un programa de investigación acerca de la criptografía, y los Estados Unidos empiezan a meterle dinero a este tipo de conocimiento, ya que es un conocimiento en el cual, como ya comenté, ganó una guerra mundial, y se empiezan a publicarse revistas en las que se hablaba de computación y criptografía y los nuevos avances matemáticos. Pero en 1977, Mark Miller, un estudiante de Yale, junto con su profesor, reciben una publicación creada por Martin Gardner. La revista se llama Scientific American, o El Científico Americano, y en el encabezado decía: un nuevo tipo de criptografía, el cual tomaría 1 millón de años en poderse leer. Y esto les genera la duda de qué podría pasar si alguien llegara a tener este tipo de criptografía y utilizarla de manera exclusiva para comunicar información, tanto de estados como de individuos. Pero bueno, ven esta publicación y de repente reciben un mensaje de parte de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos que les dice: esta información no puede ser del dominio público, y si ustedes publican este código de computadora van a sufrir consecuencias, porque esto puede generar que la seguridad nacional de los Estados Unidos se vulnere. Justo, ellos eran lectores de este tipo de género de cyberpunk, y saben que si un estado tiene este tipo de tecnología criptográfica para él mismo, puede desatar un dominio muy fuerte sobre los demás estados y crear, pues digamos, un ente dominante que sea el único dueño de la información, digamos. Y lo que hacen estas dos personas es sacar fotocopias del código y de los artículos y enviarlos a diferentes universidades europeas y de todo el mundo, para que este código se haga del dominio público. Y que este código es tan importante que hoy en día se sigue utilizando para encriptar mensajes, y lo ha utilizado tanto Julian Assange. Este tipo de código se utiliza para crear el Bitcoin y la encripción de todas las criptomonedas que hoy en día tenemos, más o menos para explicar qué es lo que tiene, cómo funciona este código o este sistema de inscripción. Por lo que leí, para una computadora, todas las letras que marcamos son un número, y este sistema lo que hace
es tomar esos números y letras tecleadas en un texto y meter ese número y multiplicarlo por una ecuación. Es una ecuación simple que se puede resolver de una manera muy fácil, pero de manera invertida, si no tienes esa llave o esa ecuación para descifrar ese código, puede tardar una computadora de hoy en día puede tardar 1000 años o 100 años en descifrar ese código. Y eso, imagínate, James, ahí las implicaciones que puede tener una tecnología que ni el FBI te puede leer, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Sí, creo que este es un punto bien interesante y que también veremos en un Cultivando más adelante, cómo la investigación y desarrollo es importante. Y cómo hoy en día la investigación y desarrollo en el tema militar que ha hecho Estados Unidos ha generado estas herramientas de poder frente a otras naciones, ¿no? Yo creo que esa precisamente ha sido una de las llaves que ha llegado a Estados Unidos a ser pues la megapotencia que hoy es. Y eso es creo que la gran ventaja que da el Internet y este tipo de tecnologías. Más que el poder comprar cosas y poder ver videos, es la información que uno puede consumir a través de este tipo de tecnologías, porque estas tecnologías bien utilizadas, imagínate en esos momentos, en los años 70 y 80 que se inicia el Internet, lo que se pretendía, y hablan este tipo de grupos de CryptoPunks, era que la venta de la información iba a traer un cambio fuertísimo, porque antes tú tenías que comprar un libro que hablaba, no sé, para el desarrollo de cohetes, y a partir de la creación de Internet se crea una página en la que las personas podían comprar un documento digital desde cualquier parte del mundo, y pues si compraban el documento correcto, pues podían justo desarrollar nuevas tecnologías, ponerse al tanto y alcanzar a las potencias dominantes teniendo acceso a la información, cosa que se restringió obviamente, ¿no? Exacto. Y si están interesados en este sistema de inscripción, este es un sistema gratuito, el cual se puede instalar en cualquier computadora, y el programa se llama PGP. Lo pueden bajar y utilizarlo en sus correos electrónicos. Es lo que utilizó Julian Assange para los WikiLeaks. Órale, chavita. Es de uso libre y no tiene ningún costo, porque esto fue publicado por los CryptoPunks. Y en los años 90, ahí yo justo para cerrar esta onda de los CryptoPunks y ver cuáles fueron las consecuencias de este movimiento motivado por el cyberpunk, que es el género literario, empieza el auge del Internet, y estas personas lo que dicen, como antes el Internet pues era visto por matemáticos y por gente de la tecnologías de la información, ellos dicen, a ver, tenemos esta herramienta en la que podemos comunicar todo, pero pues como esta herramienta la maneja el gobierno de los Estados Unidos principalmente, puede interceptar cualquier dato que tú envíes. Y hoy en día también, hoy en día eso está pasando. Si uno manda un Snapchat, el gobierno y la empresa tiene que dar fe y voz de ese Snapchat o nude que mandaste. Cualquier persona con cierto poder puede ver la información que enviamos. Entonces ellos dicen, estamos viendo que la literatura nos dice que el que domine la información va a dominar el mundo en el futuro. Es que justo es un punto bien interesante ese que tocas, porque realmente hay que ponerse a pensar. La información es poder, ¿no? Es el mayor poder. Es uno de los mayores poderes, porque pónganse a pensar el poder que tiene Facebook de toda la información que tú le estás dando de manera gratuita. O sea, tú dices dónde estoy, qué me gusta. O sea,
Facebook lo que hace, y digo, no sé si tú coincides conmigo, es aparentar, ¿no? Que todo está padre, que tú estás interactuando. Es una cuestión, o sea, muy razonada, ¿no? Pero lo que tú alimentas es una base de datos sobre tus gustos, sobre tu familia, sobre tus amigos, qué te compras, tus amigos, con quién andas, en qué zonas andas, ¿no? Para que ellos alimenten bases de datos, ¿no? Y puedan generar que te vendan exactamente pues la ropa para tus hijos. Anuncios hechos a la medida, ¿no? Exactamente. ¿No? Y ahí es el gran poder que tienen estas empresas. Es que justo estaba leyendo que Google, si tú tienes una cuenta en Google y buscas cosas, literal ellos saben tu orientación sexual, tu ubicación, tu clase social. Entonces, ¿qué más necesita saber una empresa sobre ti? Y justo es a lo que va el tema del género, ¿no? Del cuate que dicen del cyberpunk y los CryptoPunks que dicen, oye, ¿por qué una corporación, digamos, pues si ven Terminator sería Skynet, ¿no? Que tiene el poder de todo, la información de todos, pues no la vas a limitar, ¿no? No lo vas a limitar. O como la Matrix, que simplemente habla de un metaverso en el que dicen, ¿por qué no mejor dejar dormida a la gente y que viva lo que queremos que viva, ¿no? Es tenerlos todos dominados. Y bueno, este movimiento en los 90s de los CryptoPunks es cuando tiene su mayor auge. Y estos CryptoPunks empiezan a preguntar y se empieza a moldear el Internet y dicen, no, es que el Internet debe de ser una base de datos o una herramienta encriptada totalmente. La encripción nos hará libres, dicen, y crean un manifiesto que de hecho yo lo había escuchado para la gente que es fanática de las criptomonedas, y ya me di cuenta que pues esto lo deforman queriendo hacer más populares las criptomonedas y decir, tú tienes el poder con las criptomonedas. Y no, realmente este manifiesto, búsquenlo, se llama el manifiesto criptoanarquista. Léanlo porque es no es largo, pero es una página. Siento que perderíamos tiempo leyéndolo. Pero el resumen de este documento es literal hablar sobre la encripción de la información y hacer un mundo en el que la información circule, pero de manera totalmente privada, en la que ninguna persona pueda tener acceso a o leer lo que tú envías y recibes. Entonces, en los años 90 ellos dicen, vamos a crear herramientas en las que uno pueda vender y comprar de manera privada, y llega el primer paso de lo que iba a ser el Bitcoin y se crea una herramienta que se llama eCash. ¿Y cómo funcionaban este tipo de compras? Porque cuando leí sobre ellas, de hecho también me los encontré en un video de YouTube que al ratito lo voy a mencionar, pues suena como si fueran hoy en día una tarjeta de crédito. Tú comprabas una tarjeta de eCash y le metías dinero a través de tu banco, y cuando tenías esta tarjeta, pues suena a que tienes una tarjeta de débito, te metías a internet, alguien que utilizaba este sistema decía, ¿quieres comprar un libro? Ok, mete tu tarjeta, me pagas y te mando tu libro o lo que sea que me hayas comprado. Pero la gran diferencia que tenía el eCash era que esta tarjeta no estaba ligada a ningún nombre, y que al momento de la transacción, este sistema creado por los CryptoPunks, por uno de ellos que se llama David Chaum, lo único que hacía este sistema era decir, sí tiene dinero, la transacción está permitida, pero nunca se sabía qué es lo que se estaba comprando. Simplemente era una transacción entre privados por $300, y el dinero se depositaba a otra tarjeta que no estaba ligada tampoco a ningún nombre. Y ellos era justo lo que querían, total privacidad. Tú tenías esta tarjeta y yo te la podía prestar a ti, James. Tú le metíamos los dos dinero y los dos consumíamos,
y al momento de comprar, la máquina o digamos el sistema de pago solo decía si tiene dinero, está aprobada la transacción, y el vendedor lo único que veía era que sí tenías dinero. Entonces no se llevaba un registro de las compras, y eso es por lo que no funcionó, porque los bancos dijeron, pues la tarjeta de crédito te puede rastrear y checar los hábitos de consumo, ¿no? Y eso creo que es lo que hace muy popular al Bitcoin, ¿no, Chavita? Uh-huh. Este tema de que el Bitcoin es algo confidencial, que no es rastreable, que ya en su momento lo hablaremos ahí con Pau en un capítulo de Bitcoin que vamos a tener, pero eso creo que fue lo que hizo que el Bitcoin fuera muy atractivo a su compra y que subiera tanto, ¿no? La poca rastreabilidad que tiene la moneda, porque pues es una moneda descentralizada, ¿no? Sí, y fue escrita con código de criptografía y por los CryptoPunks. La cosa es que yo siento que el Bitcoin, yo tengo mis dudas de que crezca ya como una moneda, porque ya lo han desvirtuado mucho. Ya realmente es una moneda, o bueno, es un producto especulativo, ¿no? Y sí, que ya lo tocaremos, pero creo que el gran problema que ha tenido el Bitcoin es precisamente que han desvirtuado su naturaleza. Su naturaleza era un criptograma, ¿no? ¿No? Una moneda encriptada, no rastreable, para yo hacer pagos en línea, simplemente en línea. Exactamente. Y eso era lo que buscaban los CryptoPunks. Pero como última tecnología creada en los 90s por este tipo o este grupo de CryptoPunks, y que fue lo que dio el último paso para crear Bitcoin, fue la tecnología peer-to-peer. El Napster, aunque parece que no, también fue creada por personas que creían en este movimiento del CryptoPunk. Lo que decían ellos era: no debería de haber barreras que limiten el acceso a la información, así como la música, pero tampoco debería de ser rastreable los pagos. Y el último paso que se da es esta tecnología de peer-to-peer. ¿Y qué es esta tecnología? Una tecnología en la que la información de todas las computadoras está unida a través de un programa y se comparte libremente. En el caso más que se popularizó fue más con la música, ya que todos compartíamos archivos al exponernos con Napster, pero también pudo haber sido utilizada para libros, y que pues bueno, desemboca en las transacciones en algún momento con este sistema que fue el blockchain. A mí me llamó la atención nombrar a estos CryptoPunks porque siento que al leer el género literario que es el cyberpunk, pues explota la cabeza de la gente que desarrolla las tecnologías de la información, y pues nos trae todas estas nuevas herramientas que hasta hoy en día están aún en proceso de ser, digamos, implementadas, como la blockchain ha permitido. Según yo es encriptación. Ahí sería cosa de que me corrijan los escuchas, la encriptación o la inscripción. A ver, bueno, ya checándole, me acabo de dar cuenta que no es ni encripción ni encriptación. Ambos términos son aceptados por la Real Academia de la Lengua, pero el término verdadero es cifrado. Es un pequeño paréntesis grabado después de este programa. Pero bueno, aquí lo importante a notar es cómo estas tecnologías de encriptación han permitido elevar el poder del individuo o de una persona común ante un estado opresor sin ser vulneradas. Y unos ejemplos claros que tenemos son las personas que se rebelan contra el Estado chino, las personas de Irán que hoy en día están pidiendo ayuda contra sus opresores. Entonces es una tecnología y un género literario que ha, en mi opinión, repercutido el presente y bueno, y probablemente el futuro de una manera muy fuerte, ¿no, James? Y que además nos has dado unas películas
buenísimas. A mí me encantaba la de Robocop y Terminator, por ejemplo. Robocop, Terminator, Blade Runner, muchas de estas que incluso alguna vez pues muchos de nuestros papás la veían como algo imposible, pero que poco a poco se va acercando a un tema en donde se tiene que establecer una correcta regulación, políticas públicas que vayan enfocadas a limitar, ¿no?, la acción que tienen ciertas megacorporaciones con el manejo de la información que utilizan de la gente. Porque, a ver, y te pongo un ejemplo básico, ¿no? En México, ¿cuántas veces recibimos llamadas de bancos o de compañías de telefónicas donde pues nunca tú le diste a HSBC tus datos y te está marcando digamos un cuate a tu teléfono, sabe tu nombre, ¿no? Incluso sabe tu nivel de ingresos porque te está ofreciendo, no a todos les ofrecen una las mismas tarjeta específica, ¿no? Sí. Es correcto. Eso debe de estar limitado, ¿no? O sea, eso debe de estar regulado y estar establecido en alguna norma. O sea, hay, digamos, generar un ejemplo de cumplimiento, ¿no? Porque estás utilizando y estás vendiendo datos personales. Y ahí es donde uno dice, entonces debería de crearse un sistema nuevo de internet o de comunicación en el que todo esté encriptado. Pero mi pregunta va aquí, porque en los 90s, cuando estos criptoanarquistas empiezan a tomar un auge muy fuerte y los Estados Unidos le empiezan a hacer inconvenientes, se les empieza a acusar de que esta tecnología empezó a ser utilizada por narcotraficantes, por pedófilos que compartían correos electrónicos para vender niños, por diversas mafias que utilizaron esta tecnología. Y ellos lo que decían es, a ver, estas mafias también utilizaron, antes de que existiera el sistema de inscripción, los teléfonos, utilizaban cartas con otro tipo de tecnologías. Nosotros creemos que aún corriendo este riesgo, la información debería de correr libremente. Y ahí yo pregunto, ¿sí debería de limitarse o no? Porque también le estás dando poder a todos, tanto a los malos como a los buenos. ¿Creen que este equilibrio... Pero ¿quiénes son los malos y los buenos? Ahí es lo que ellos dicen. Utilizando un sistema de encriptación para los correos electrónicos, nadie puede leer tu correo electrónico, ni el gobierno, ni la policía, ni nadie. Entonces, nosotros, personas comunes, pues simplemente gozamos de privacidad, de que nadie sabe nada y que justo no nos estén llamando, digamos, estos de HSBC, ¿no? Pero también le das las armas a alguien, a un violador de niños o a alguien que vende niños, que secuestra, para que nunca intercepten sus mensajes. Y también a alguien que está planeando una guerra, por ejemplo, ahorita ataques a Ucrania, pues nunca vas a poder leer cuál es el siguiente ataque a Ucrania, porque la información encriptada nadie más puede verla. Yo siento que sí se crea un balance, pero ahí lo que aboga el gobierno de los Estados Unidos, y por eso está en contra de la encripción, es que le estás dando también un arma a los malos. Pero yo creo que sí, esta arma de la encriptación sí genera un balance entre el bien y el mal. ¿O tú qué piensas, James? ¿O qué piensan nuestras escuchas acerca de la encriptación? No, es un tema que pones muy interesante. Yo creo que corresponde más bien a cada persona, ¿no? Pero también tenemos que tener claro que pues no todas las personas y no hay siempre personas buenas y que van a utilizar tarde o temprano estos mecanismos para poder evadir, ¿no? Evadir la ley, incumplir algo y poder realizar operaciones ilícitas, por supuesto. Pero yo creo que la tecnología debe seguir avanzando, ¿no? Y bueno, pues las políticas públicas y los gobiernos deben de estar planeando estrategias en pro de evitar ese tipo de conductas. Sí,
hablamos también justo de la dark web, por ejemplo. En algún momento, pues el Bitcoin hoy en día se conoce como la moneda especulativa para hacerte rico en días o volverte pobre también en minutos, pero en algún momento se utilizó en una página que se llamaba The Silk Road, que era una página para comprar drogas en línea y que se utilizaba el Bitcoin justo para eso, ¿no? Pero también se utilizó el Bitcoin para apoyar, por ejemplo, a Julian Assange y hacer público los abusos de un estado. Entonces, yo siento que sí hay un balance, ¿no? Sí, está interesante lo que pones, Chavita. Pues no sé si tengas algo más adicional que comentar. Pues yo creo que es un punto de análisis y que yo creo que podríamos dejar en el tintero para todos los oyentes del Cultivando. Pues mi reflexión justo es esa. Yo creo que la encriptación sí debería de ser del dominio público y al final marca un balance en el Goliat, digamos, los grandes poderes en contra del individuo. Y sí deberíamos de empezar a proteger nuestra información y pedir más encriptación en nuestros mensajes. Y pues bueno, como último punto, me gustaría recomendar algunas de las novelas de Cyberpunk que creo que vale la pena. Adelante, Chavita. Yo tengo 3 que me gustaron mucho. Una que se llama Altered Carbon, porque también la pueden encontrar en versión serie en Netflix. Y la otra que también soy muy fan es una serie de anime de los años también 90s que se llama Ghost in the Shell, la cual también tiene una película con Scarlett Johansson, la guapísima Scarlett Johansson, en la cual hablan más acerca de qué podría pasar cuando los humanos empecemos a utilizar partes robóticas y la mente sea lo último que queda, o el alma humana, hasta dónde se llega a ser humano o robot, digámoslo así. Y la última, una novela muy, muy importante que se llama Snow Crash. Y pues nada, cerrar diciendo que la ciencia ficción y la literatura parecieran ser un método de entretenimiento, pero no es solo eso. Pueden despertar la cabeza de la gente y hacernos reflexionar nuestro presente, pero también nuestro futuro, ¿no, James? Es correcto, Chavita. Y por ahí, antes de haber empezado Cultivando, me habías dicho también, tú que te gusta mucho y una de tus bandas favoritas es Pink Floyd, que los Pink Floyd en el LP de Animals tocan algo de este tema, ¿no? Sí, tocan algo más como de la energía y de, digamos, de la diferencia entre las clases trabajadoras, las clases dominantes y los intermediarios, que son los que abusan de la gente. Justo cada animal es una parte de la sociedad y creo que vale mucho la pena. Es un disco me parece que son 5 canciones. 3 realmente son las que son las principales, porque las otras son el intro y el outro. Echen un oído, vale mucho la pena. Que ya tenemos ahí pendiente tu Cultivando Pink Floyd, ¿no, Chavita? Sí, lo estamos preparando, pero primero queríamos invitar a una amiga que nos quiere hablar de Depeche Mode. Probablemente va a venir en febrero. Queremos que brillen primero nuestros invitados, ¿no, James? Es correcto, y síganos en nuestras redes sociales en @cultivandoidiotas, en Instagram, en Facebook. Ya tenemos LinkedIn, en Twitter. Ya tenemos nuestra cuenta de LinkedIn. También tenemos en Twitter @cultivando_i. Y bueno, pues mándenos también correos electrónicos. ¿A cuáles son nuestros correos, Chavita? Sí, cultivandoidiotas@gmail.com y contacto @cultivandoidiotas.com. Y quería hacer también, antes de despedirnos, saludar a toda la comunidad que nos escucha en España, que hemos crecido muy fuerte en este mes, ¿no, James? Estamos muy contentos y vamos a invitar ahí a una amiga muy especial del Cultivando que vamos a tener y vamos a explicar el tema de los Óscares de este año, ¿no, Chavita? Sí, quédense al pendiente porque vale mucho la pena. Y pues bueno, me gustaría dejarlos justo con una canción del disco Animals, la cual se llama Sheep,
o Ovejas o Borregos. Es una canción que vale mucho la pena y espero que la disfruten. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.